Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay dos lugares que esta mañana son noticia en todo el mundo. Uno es Chile, país donde va a gobernar la ultraderecha por primera vez desde que hace ahora 35 años cayó la dictadura de Pinochet y llegó la democracia. José Antonio Kast ha logrado el 58% de los votos en la segunda vuelta frente a la candidata de la izquierda, Janet Jara, que se ha quedado en el 41%. El otro lugar al que mira todo el mundo es Australia, donde dos personas, un padre y su hijo, abrieron fuego contra una celebración judía del Hanukkah en una famosa playa de Sydney. Este atentado deja 16 muertos, entre ellos una niña de 10 años y uno de los atacantes. Netanyahu ha relacionado el atentado con el hecho de que el gobierno australiano se haya posicionado en favor de un Estado palestino. Con estas dos coordenadas internacionales empieza una semana que aquí en España va a estar marcada por lo que ocurra el domingo en un lugar concreto, en Extremadura, cuyas elecciones se leerán no solo en clave autonómica, sino como un termómetro del escenario político nacional. Ganará el PP, que crece aunque necesitará de un Vox que también crece, casi duplica su último resultado, según la encuesta que esta mañana publicamos en La Sella en El País y que sitúa al PSOE ante su peor resultado histórico en esa comunidad al dejarse 7 escaños. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El pronóstico para los socialistas extremeños se suma al panorama general que afronta Pedro Sánchez con los casos de corrupción en torno a Cerdán, Ábalos o Aleire Díez y a las denuncias por acoso sexual con un manifiesto de varias mujeres del PSDG que respaldan a la secretaria de Igualdad de los socialistas gallegos, que dimitió por la forma en que su partido ha gestionado las denuncias contra José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo. En medio de esta sucesión de crisis, con una fragilidad parlamentaria que le impide aprobar unos presupuestos, con los socios pidiendo medidas drásticas y con el PSOE en shock, Pedro Sánchez comparece este mediodía para hacer balance del año. Aunque ya anticipó ayer el presidente en un mitin en Extremadura, precisamente, que no piensa adelantar las elecciones generales, en un discurso en el que subrayó el feminismo del gobierno después de las acusaciones por haber dejado en el olvido las denuncias contra su asesor Paco Salazar. ¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno. Les renta a los jubilados y jubiladas que se les suban las pensiones conforme al IPC. Les renta a los jóvenes tener una beca. Les renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo interprofesional. Les renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El PSOE se enfrenta a Extremadura ante la posibilidad de llegar a su suelo electoral con la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso que investiga también al hermano del presidente del gobierno. Según la encuesta que publicamos hoy, el PSOE se deja un 11% de votos, crece 2 escaños el PP de María Guardiola, aunque para gobernar necesitará un Vox que pasa de 5 a 9 diputados. Extremadura, Inma Salguero. Los populares lograrían el 41,1% de los votos y 30 escaños. El Partido Socialista mantendría el segundo lugar con 31%, pero en el camino se dejaría 7 asientos respecto a 2023 y el 8,7% de los votos. Con estos resultados, María Guardiola aventajaría en 10 puntos a Miguel Ángel Gallardo, quien llevaría a los socialistas a su mínimo histórico en la Cámara Autonómica. Con todo, no serían las elecciones soñadas por Guardiola, pues no alcanzaría la mayoría absoluta. La llave de la gobernabilidad podría quedar en manos de Vox, que crecería y se mantendría como tercera fuerza con un ascenso del 14,1% de los sufragios y 9 escaños. Unidas por Extremadura también crecería, alcanzando 8,3% y unos 5 escaños. Aunque la suma PP-Vox garantiza la mayoría, la opción más deseada por la ciudadanía es un gobierno del Partido Popular en solitario. Así lo señalan el 22,2% de los encuestados, seguida de una coalición entre PSOE, Unidas por Extremadura, que la apoyaría el 18,1% de los votantes. Fue en el mitin que dio Sánchez en Extremadura, donde dos mujeres socialistas, la secretaria de sus Juventudes, Irene Pozas, y la secretaria general de la ciudad de Cáceres, Belén Fernández, le pidieron directamente al presidente que actúe frente a las denuncias por acoso. Pedro, mano dura con los acosadores, los puteros, los ladrones, los machistas. Que no te tiemble la mano, Pedro. Que las mujeres del PSOE no tengamos que arrepentirnos de nada, de nada. Necesitamos que os signifiquéis y necesitamos que denunciéis y señaléis también a esos acosadores, a esos abusadores, a esos puteros que también os rodean.
Poco después de eso, supimos que varias mujeres socialistas de Galicia, entre ellas mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, han salido en defensa de la responsable de Igualdad que dimitió después de la gestión del caso Tomé, una vez que se supo que el líder autonómico del partido, Gómez Besteiro, sí era conocedor de las denuncias contra quien era presidente de la Diputación de Lugo y sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos. Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, son ya más de 170 las mujeres del partido en Galicia que respaldan ese manifiesto encabezado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Pide más contundencia y responsabilidad política ante las denuncias de acoso sexual como la que afecta a Tomé Roca y lamenta la dimisión de la responsable de Igualdad en Galicia, Silvia Fraga, a quien la dirección gallega dejó al margen de la respuesta a esta crisis, mientras Besteiro y su número 2, Lara Méndez, se defienden. Animámola a denunciar que é o que podemos facer, porque hai un artículo que é o 191 do Código Penal que nos impide facer unha denuncia en nome de ningunha víctima. La dirección gallega del Partido Socialista contra las cuerdas mientras crece el malestar interno al saber que desde octubre eran conocedores del presunto acoso cometido por el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, que se aferra a sus cargos. A este escenario se suman los casos de corrupción. Como decíamos, les estamos contando en la SER desde ayer que según el último informe de la UCO, la supuesta trama de Leire Díez, Anchón Alonso y el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, ingresó 750.000 euros en comisiones por 5 operaciones empresariales que tuvieron un importe total de 132 millones. Con todo esto sobre la mesa, este mediodía comparecerá Sánchez en la Moncloa para hacer su balance en el que se espera que descarte un adelanto electoral. Lo que hizo ya ayer, cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dijo en una entrevista en La Vanguardia que hay 3 opciones políticas ahora mismo. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. Sánchez le respondió así. El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. El ministro de Justicia, Bolaños, envió ayer mismo una carta a Luis Argüello en la que le escribe: le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el gobierno. Y Argüello, a su vez, respondió anoche en Twitter que él, el presidente de los obispos, no es neutral ante el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Lo curioso es que en su peor momento Sánchez ha encontrado en la Iglesia un argumento para tratar de animar a su militancia que acusa el golpe de la corrupción y de los casos de acoso. Sí, las palabras del jefe de los obispos sirvieron a Sánchez ayer para apuntalar el discurso con el que pretende responder hoy a esa acumulación de frentes que tiene abiertos el PSOE y el Gobierno por la corrupción y los casos de presunto acoso dentro del partido. La Moncloa insiste en que todo responde a una estrategia de la derecha que intenta generar una impresión de colapso del Gobierno que en el equipo del presidente niegan. Lo cierto es que no son solo el PP, la Conferencia Episcopal o Vox quienes en las últimas horas están lanzando señales avisando de un fin de ciclo. También los socios presionan a los socialistas para que reaccionen. Hay malestar en Sumar, por ejemplo, con la respuesta de la Moncloa a su petición de abordar una remodelación de gobierno para poder seguir, algo que no está en los planes de Sánchez. Desde el equipo de Yolanda Díaz acusan a los socialistas de no ser conscientes de la gravedad del momento y de poner en peligro la coalición con su actitud. La orden de Sánchez es no entrar en la psicosis que dicen pretende generar la oposición y poner en valor la reacción de su partido a esos casos y la utilidad de las políticas aprobadas desde 2018. Ese va a ser el mensaje para defender que la coalición tiene que seguir. Guille, gracias. Hasta luego. En el PP, en cambio, creen que Sánchez no va a poder salir de aquí y menos con el resultado que se espera el domingo en Extremadura. Va a ser la primera parada de un ciclo electoral que seguirá por Aragón, porque está previsto que hoy mismo Jorge Azcón convoque las elecciones allí para el próximo 8 de febrero. Estamos ante un gobierno que está cao, y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual en la que el sanchismo está envolviendo la vida política en nuestro país. Lo que se está haciendo es encubrir a los acosadores. ¿Y por qué? Porque son los hombres del presidente. El PP espera una buena semana para sus intereses, pero se va a tener que enfrentar al escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. El viernes, en la presentación de su libro en Barcelona, el presidente andaluz relativizó el alcance de esta crisis. Dijo allí, en Barcelona, en el acto por su libro, que de las 2.317 mujeres afectadas porque no se les comunicaron las sospechas en su diagnóstico, las que habían desarrollado cáncer eran el 1%, o sea, 23 mujeres. Y de 500.000 cribados que hacemos al año de cáncer de mama, tuvimos un problema con 2.713 personas en una jefatura de servicio que se saltó el protocolo y no informó a las que tenían un diagnóstico no concluyente. No concluyente es que no se sabe, hay que hacer una segunda prueba.
Afortunadamente ya se le han hecho la prueba todas y afortunadamente tengo que decir que prácticamente el 99% no tienen lesiones tumorales. Esto lo dijo Moreno Bonilla el viernes. Durante el fin de semana ha ido creciendo el malestar de las mujeres afectadas porque hasta ahora la Junta no ha informado del número de afectadas que tuvieron cáncer y su presidente lo hizo de esta manera que acaban de escuchar, con un porcentaje que reduce el alcance de la crisis. La cadena SER en Andalucía acaba de informar de cómo las afectadas se están poniendo en contacto a través de un grupo de WhatsApp para denunciar que no son 23, que son muchas más las que han desarrollado cáncer y que o no las avisaron o tuvieron que esperar hasta 2 años para hacerse una segunda prueba. En ese grupo de WhatsApp comparten su testimonio. Ojalá, como dice el señor Moreno Bonilla, fuéramos solo 23 las que hemos desarrollado cáncer, pero tristemente no es así. Y es una vergüenza que este señor, por llamarlo de alguna manera, se vaya a Cataluña a presentar un libro como si nada, mintiendo, riéndose en la cara de la gente, sobre todo de nosotras, de las afectadas, con muertes a sus espaldas por culpa de un cribado que ha fallado, diciendo que solo somos 23, cuando en un simple grupo de WhatsApp en el cual nos hemos unido todas, somos 301 mujeres. En ese grupo se está recogiendo el malestar de estas mujeres. Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días. Buenos días. En la cadena se recoge esta mañana también la impotencia de esas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en los 2 últimos meses, con retraso por el fallo en el programa de detección precoz. Impotencia porque ahora sufren el retraso del quirófano. La operación tardará al menos 2 meses. Son Chari y María. Al hacérmelas han confirmado el diagnóstico de carcinoma infiltrante. Y cuando escucho declaraciones como las de este señor, siento ganas de vomitar. Es que le gritaría que es un mentiroso. Además no ha solucionado nada. Estoy en una lista de espera para operarme. Me han dicho que la lista de espera es de unos 2 meses. Los cirujanos y los quirófanos hay los que hay. Y todo esto sin saber todavía el alcance de mi lesión. Sino que también ha mentido diciendo que ha puesto más recursos. Mentira. No solamente se nos ha retrasado el diagnóstico, sino que se nos está retrasando también la operación porque no hay más recursos. Mi mamografía es de mayo y yo todavía no sé cuándo me van a operar. También recogemos la indignación de decenas de mujeres víctimas de los retrasos desde 2021. Indignación porque ellas no cuentan en esa estadística de la Junta e indignación por las formas del presidente, que se ha ido a Barcelona a promocionar su libro y haya deslizado algo más del 1% de las 2.317 contadas desde que la SER destapó el escándalo tienen cáncer. Hablando de ellas en porcentaje, y seguimos sin saber por qué ha ocurrido todo, por qué hay mujeres andaluzas diagnosticadas con cáncer meses o hasta 2 años después de su primera mamografía. Mercedes, gracias. Hasta luego. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Es la voz del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, que ha ganado de forma nítida la segunda vuelta de las elecciones. Con el 58% de los votos a la candidata de la izquierda, Janet Jara, que se queda con el 41%. Ha felicitado al ganador, lo ha hecho también Gabriel Boric en una llamada retransmitida en televisión. Hoy ambos se reunirán en el Palacio de la Moneda. Es la primera victoria de la ultraderecha en los 35 años, que hace que cayó la dictadura de Pinochet, cuyo legado defiende el nuevo presidente del país. En Santiago de Chile está la enviada especial de la SER, Berta Raventós. Buenos días. Buenos días. La ultraderecha está de fiesta en Chile después de que José Antonio Kast haya sido elegido presidente tras una victoria arrolladora contra la exministra de Gabriel Boric, la comunista Janet Jara. Este abogado de 59 años de origen alemán, admirador de Donald Trump y defensor de la dictadura de Pinochet, promete recortes en gasto público de $6.000 millones y políticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular. Sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. El progresismo unido alrededor de Jara ha quedado mermado, pero enseguida ha reconocido la derrota y ya se concibe como oposición a una agenda social ultraconservadora y, según temen algunos, de carácter autoritario. Ha escrito Javier Milei, que espera trabajar con Kast para que América abrace las ideas de la libertad. Lula en Brasil ha deseado mucho éxito y en Colombia, sin embargo, Petro ha escrito que vienen los vientos de la muerte, llama a resistir con la espada de Bolívar en alto, avisa de que el fascismo avanza y afirma que jamás le dará la mano a un nazi o a un hijo de nazi. Y escribe Petro: triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet.
Y les decía al empezar que el otro lugar que está hoy en las portadas de todo el mundo es Sydney por el atentado antisemita de ayer en el que dos hombres, un padre y su hijo, abrieron fuego contra las personas que celebraban en una playa la fiesta judía del Hanukkah. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Hay 16 muertos, incluido uno de los tiradores, en un atentado que Netanyahu ha relacionado con la defensa del Estado palestino que hizo el gobierno de Australia. Exacto, no ha perdido oportunidad el primer ministro israelí para arrimar el ascua a su sardina en medio de la condena mundial a la matanza en Playa Bondi, escenario del caos. Este superviviente describe la angustia por no saber de dónde venían las balas, dónde estaba su familia. Él consiguió escapar junto a cientos de personas más. Unas 40 resultaron heridas y están hospitalizadas, incluida uno de los atacantes. Se investiga qué les motivó a atacar. El primer ministro Anthony Albanese ya lo ha marcado en la ola de ataques antisemitas registrados en Australia desde el inicio del asedio a Gaza. Van a estudiar si pueden endurecer el control de armas. Y se ha vuelto viral, Pablo, la imagen de un ciudadano, un frutero de 43 años, que arrebata el fusil a un atacante. Considerado ya un héroe después de ver cómo se escondió detrás de los coches y asaltó al tirador, se llama Ahmed Al-Ahmed, es padre de dos niñas pequeñas y pertenece a la comunidad musulmana de Sydney. Su primo Mustafa lo tiene claro. Él está ejerciendo de portavoz de la familia desde ayer y destaca cómo Ahmed se jugó la vida por salvarla del resto. Ahora está hospitalizado porque en el forcejeo resultó herido en el brazo y en una mano. Pablo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.